del ingreso y revisando los hallazgos desde una perspectiva de género. George Gray y su equipo, bueno, dirigió la creación del Informe de Desarrollo Humano. Ha sido un proceso largo de investigación, de trabajo colectivo con muchos países y de análisis de mucha información. George fue director de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, UDAPE del Ministerio de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, coordinador del programa de la Maestría de Gestión Políticas Públicas de la Universidad Católica de Bolivia, y George es licenciado en la Universidad de Cornell, tiene una maestría de la Universidad de Harvard y un doctorado en políticas en la Universidad de Oxford. Posterior a la presentación de George, estaremos haciendo comentarios Epsi Campbell. Epsi es una política y economista costarricense. Se postuló para el cargo de presidencia de Costa Rica en el 2010 y 2014, es coordinadora de la Red de Mujeres Afroamericanas y Afrocaribeñas, integrante fundadora del Centro de Mujeres Afrocostarricenses, y publicó obras sobre democracia, inclusión, participación de las mujeres en política y en la economía, y es egresada de la Universidad Latina de Costa Rica. Desde ya, muchísimas gracias a todas y todos por la conexión. Tenemos conexión, se han registrado más de 400 personas y así le damos la palabra a George y a su equipo. Muchísimas gracias. Unmuted. Si traes tu laptop. Buenos días, Vanessa, Claudia, las escuchamos. Hola, Claudia, Vanessa, te estamos escuchando. Si pueden iniciar. Sí, buenos días. Estamos intentando colocar la presentación. Vamos a estar listas en un minuto. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, pero no importa, ahí está.
Buenos días, estamos cambiando la presentación. En 2 minutitos estamos dando inicio. Muchas gracias. Listo, Vanessa, se ve muy bien la presentación. Si quieres puedes iniciar. Hola, un minutito. Unmuted. Muy buenos días. Les habla George Gray Molina desde el Perú de Nueva York. Es un enorme privilegio acompañarlos a todas y todos. Quiero empezar agradeciendo la presencia de nuestra colega y amiga Epsi Campbell, que comparte su potente voz desde San José, Costa Rica. Quiero agradecer también a mis colegas del Centro Regional de Panamá, a Guillermina, Eugenia, a mis colegas acá en Nueva York, Claudia, Vanessa, que hicieron posible esta sesión. Es un privilegio hablar con ustedes. Hemos aprendido mucho en este año de preparación del informe de desarrollo humano, en particular en indagar sobre los temas que están detrás de las estadísticas, detrás de los datos de ingresos y pobreza y desigualdad. Y encontramos que un mensaje muy fuerte que nos deja el trabajo sobre género en América Latina es que las transformaciones sociales y económicas
tienen que ver con cambios en relaciones de poder, tienen que ver con cambios en el comportamiento y en la conducta dentro y fuera del hogar, tienen que ver con cambios societales, de instituciones. Estos son cambios acumulativos y nunca existen cambios estructurales irreversibles, ni en esta región ni en otras. Y por ello es tan importante el trabajo que han hecho nuestras compañeras de género en visibilizar exclusiones duras y desigualdades estructurales. El día de hoy vamos a hacer una presentación con énfasis en algunos temas de género, particularmente de trabajo no remunerado y también de inserción laboral formal. Imprimir tu presentación y vamos a tener que sacarla así. Okay. Perfecto. Voy a simplemente sintetizar los primeros mensajes clave del informe. Este es un momento de mucha fragilidad económica en América Latina y el Caribe. Como ustedes saben, nos encontramos ante el 5º año de desaceleración económica y el 2º año de contracción económica en la región. Muchos decisores, muchas decisoras de política pública hoy se preguntan cómo retornar al crecimiento económico de los años 2000, cómo retornar a altos niveles de 5, 6 o 7% de crecimiento. Nosotros desde el PNUD afirmamos y sostenemos que esa es la pregunta equivocada en este momento. Más importante que el ritmo de crecimiento económico es atacar algunas exclusiones duras que no se resolvieron en la mejor de las décadas económicas en América Latina. Nosotros encontramos que subsisten múltiples exclusiones y discriminaciones por condición de género, por condición étnica, por color de piel, por identidad sexual, condición migratoria o discapacidad que no se resuelven con más ingresos. Y esto requiere de una agenda propositiva y proactiva. Segundo, encontramos que quedan enormes vulnerabilidades en América Latina de personas que salieron de la pobreza, y son millones en nuestra región, pero que tienen peligro de recaer en pobreza. En el informe estimamos que entre 25 y 30 millones de personas se encuentran en situación de vulnerabilidad y de recaer en situaciones de pobreza en la región. Segundo, encontramos que más de lo mismo no rinde lo mismo. Y les voy a presentar luego información sobre simulaciones de cómo cambiaría el patrón de reducción de pobreza o desigualdad si es que creciéramos todavía al 5 o al 6%. Y encontramos que existen retornos decrecientes al patrón actual de crecimiento económico y ante la presencia de techos laborales y fiscales importantes. Esto quiere decir que es imperativo adoptar un enfoque multidimensional de acción que no solo gira en torno a los ingresos, sino que gira en torno al cambio de las relaciones de poder, gira en torno al cambio del comportamiento y de la tenencia de activos y servicios de las personas pobres y vulnerables en nuestra región. Lo tercero es pensar en un enfoque multidimensional no solo para los temas de pobreza, que es importante y que está pegando con mucha fuerza en América Latina, sino también pensar en el enfoque multidimensional para el bienestar y para lo que llamamos el progreso multidimensional, que por cierto no es una celebración de progreso como modernidad, sino más bien es una hipótesis, una pregunta acerca de cómo definimos los latinoamericanos el bienestar en nuestras comunidades, en nuestros hogares y en nuestra sociedad. Vamos con el índice del informe. Bueno, lo que ustedes les invito a que puedan echar una mirada en nuestra red, en masqueingreso.org y en PNUD América Latina, van a encontrar todo el informe y que está compuesto por 3 partes. La primera parte es un análisis de transformaciones de 30 años, que nos parece muy importante para la reflexión de la coyuntura. Lo segundo es que analizamos respuestas de política pública y encontramos que existen enormes vacíos en la agenda actual de política pública para dar respuesta a vulnerabilidades, fragilidades y transformaciones estructurales en nuestras sociedades. Y tercero, pensar un poco sobre la agenda futura, tender un puente entre esta coyuntura que es frágil y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que nos genera una ventana de oportunidad
para discutir temas estructurales. Perfecto. En esta primera lámina lo que ustedes van a encontrar es una lectura de 25 años de la pirámide social de América Latina y el Caribe. Cada pirámide representa cerca de 600 millones de personas. En la pirámide de la izquierda está América Latina, cerca de 1993. En el centro está América Latina cerca al año 2002. Y actualmente la pirámide más reciente con datos de 2013 y 2014 para todos los países de la región. Lo importante de estas pirámides no es tanto los datos de ingreso y no es tanto los estratos que ustedes pueden ver ahí, estratos de clase media, que son el color azul, el estrato de vulnerabilidad, que es el color amarillo, y el estrato de pobreza moderada latinoamericana, que de $4 día, que es el estrato de color rosado o rosa. Más importante que los estratos es la historia y la narrativa en cada país, porque esta transformación es una transformación que implica urbanización, millones de mujeres ingresando al mercado laboral formal, centenas de miles de hogares ingresando al sector de servicios, de la economía, y una transformación de algunas de las condiciones estructurales de nuestra sociedad y economía. Entonces nos interesa en este informe concentrarnos sobre todo en las vulnerabilidades, gente que salió de la pobreza, pero que tiene vulnerabilidad a recaer en ella, y sobre las exclusiones duras, aquellas que no están correlacionadas con el ingreso y que tiene que ver con género, con condición étnica, con color de piel y otros factores de discriminación de largo plazo. Un tema importante de nuestra agenda es que hacemos un análisis cuidadoso y distinguimos determinantes de salida de la pobreza de determinantes de recaída en pobreza. Este es el punto de partida del enfoque multidimensional que adoptamos, porque lo que encontramos es que los determinantes de la movilidad ascendente en América Latina son sistemáticamente distintos a los determinantes de resiliencia y de no recaer en pobreza. Los determinantes de salida están muy asociados a algo que ya mostró la literatura en los últimos 20 años, que es el mercado laboral dinámico y también educación y habilidades en el mercado laboral. Esos tres determinantes, educación, habilidades e inserción en el mercado laboral dinámico, son los que explican gran parte de la reducción de pobreza en los últimos 20 años. Sin embargo, encontramos que son otros 4 factores los que hablan de la resiliencia y de no recaer en pobreza. El primero tiene que ver con protección social a lo largo del ciclo de vida. Y este es un tema muy importante en América Latina. Pensemos en cuidados de la primera infancia, pensemos en la inserción educacional de los niños y niñas en edad escolar, pensemos luego en la inserción laboral de los jóvenes desde los 18 años, un grupo muy vulnerable entre 18 y 25 años en nuestros países, y luego inserción laboral de la mujer, tanto vamos a hablar de trabajo no remunerado como trabajo remunerado en las siguientes láminas, y luego el tema de pensiones contributivas y pensiones no contributivas. Entonces, todo el ciclo de vida y la protección social a lo largo del ciclo de vida es un predictor muy importante de no recaer en pobreza. Lo segundo es el tener acceso a sistemas de cuidado de niños, cuidado de personas mayores, de personas con discapacidad. Y este es un tema de nuevo donde encontramos enormes brechas de género. Las mujeres dedican 3 veces más tiempo a asuntos del cuidado en el hogar que los hombres. Esto viene de 7 encuestas de uso de tiempo en América Latina y nos da un pantallazo acerca de este desequilibrio estructural. El tercer tema que vemos con más atención es el acceso a activos físicos y financieros de los hogares. Pensemos en un cuenta propia, en un trabajador, una trabajadora que tiene acceso a ser dueño o dueña de sus propias herramientas, a ser dueña de su propio taxi o motocicleta, si es que está inmersa en comercio. Entonces pensemos en esos activos físicos y financieros que son como un colchón en los momentos de crisis, en los momentos de enfermedad en el hogar, en los momentos de desempleo, que es un poco el retrato de la coyuntura actual. El cuarto tema que miramos en detenimiento
es la calificación laboral, sobre todo la calificación laboral de jóvenes, que juega un rol muy importante ante un mercado laboral bastante dinámico, donde pesa bastante el sector de servicios. El sector de servicios en nuestras economías, como ustedes saben, es generador de mucho empleo. 2 de cada 3 nuevos empleos se generan en servicios, pero son bastante vulnerables a recaídas y a contracciones económicas. Entonces, esos 4 factores que mencioné, que son protección social, acceso a cuidados, acceso a activos y calificación laboral, más los 2 que mencioné anteriormente, educación e inserción laboral formal, generan lo que nosotros llamamos una canasta de resiliencia, que es una capacidad de reacción en los momentos de contracción económica. En este gráfico lo que ustedes pueden ver son las matrices de transición de diferentes países de la región. Esta historia es muy importante. Como les decía anteriormente, cerca de 72 millones de personas salieron de la pobreza, pero cuando decimos que 72 millones salieron de la pobreza, en realidad es más cercano a 90 millones el número que salió, pero cerca de 20 millones de personas recayeron en pobreza ese mismo año, para cada año. Entonces, lo que tenemos, el efecto neto es el que observamos en las estadísticas de las encuestas de hogares o de las estadísticas de censos. Pero nuestro enfoque es mirar el proceso dinámico de salida y recaída en condiciones de pobreza. En algunos países tenemos motores impresionantes de salida de la pobreza y en otros más bien tenemos motores de recaída en pobreza, a veces generados por el propio sistema fiscal o por el propio mercado laboral. Entonces, este es un tema que debe generar preocupación a nivel de decisores de política pública porque habla de una heterogeneidad muy fuerte dentro y entre países. No todo es coyuntural. Hay 3 temas estructurales en la agenda de los últimos 25 años, cosas que han cambiado y que seguramente marcarán el patrón de desarrollo de los próximos 15 años. El primero es un proceso muy acelerado de urbanización. América Latina ya tenía un alto nivel de urbanización, cercano al 70% de la población hace 15 años. Hoy está más cercano al 80% el nivel de urbanización. Somos la región del mundo más urbana, fuera de Europa, en el mundo, y eso genera un reto particular en la manera en la cual construimos políticas, porque sabemos que existen todavía brechas muy duras en áreas rurales y existen bolsones de exclusión muy duras en las áreas metropolitanas de nuestras ciudades capitales y también ciudades intermedias. El tema de urbanización es un tema de largo plazo y lo hemos vivido con mucha fuerza en los últimos 20 años. Segundo, es lo que mencionaba anteriormente, el crecimiento del sector de servicios. América Latina y el Caribe hace 30 o 40 años eran mayormente economías basadas en el sector de agricultura, en el sector primario de la economía, pero hoy se caracterizan más por el sector de servicios, que puede ser cosas como comercio, cosas como transporte y servicios de todo tipo, incluidos el servicio público. Ese segundo digamos, atributo de nuestras economías, creemos que no es reversible fácilmente y que que viene a la par de un incremento en el consumo y en el factor de consumo para explicar el crecimiento económico en nuestra región. El tercer tema estructural y que es de discusión, creo, muy importante para el futuro de la erradicación de pobreza es la creciente feminización del mercado laboral. Y esto hemos visto un crecimiento en la participación laboral del 50 al 66% a nivel regional. Sigue habiendo una brecha enorme entre participación laboral de hombres y mujeres, pero no tanto como la que tuvimos hace 30 años. Se va cerrando la brecha. Quedan aún desequilibrios y desincentivos a la participación formal de la mujer en el mercado laboral y vamos a hablar de eso en las próximas láminas. Un segundo tema donde más bien no tuvimos una transformación, si bien tuvimos transformaciones en urbanización, sector de servicios y feminización laboral, no tuvimos una transformación en salir del patrón extractivista que caracteriza la economía latinoamericana. Este gráfico que ustedes pueden ver, nosotros le llamamos el cuadrante, digamos, oculto o el no existente, inexistente de la sostenibilidad en nuestras economías. Muchas de las economías del mundo transitan de ser de desarrollo humano bajo a mediano y de mediano alto, con mucho expendio de emisiones de carbono, mucho uso de la biodiversidad, y ese sigue siendo una transición
importante a futuro, pensando en la agenda de cambio climático firmada en París y también en la agenda 2030. Este es un tema pendiente y vamos a hablar también de eso en las siguientes láminas. Un tema importante en este informe y el cual creemos que puede ser una contribución a la discusión conceptual, al menos de temas de desarrollo, es pensar el desarrollo como la construcción de muchas dimensiones de bienestar, y presentamos acá la familia de indicadores. Debajo, la parte más baja pueden encontrar la canasta de pobreza multidimensional, que ya es común a muchos países de la región. Generalmente en la canasta de indicadores multidimensionales están temas de necesidades básicas vinculadas a educación, a salud, quizá de nutrición e inclusive de seguridad ciudadana. Nosotros en este informe nos concentramos en una segunda canasta que acompaña a la canasta de pobreza y que tiene que ver con vulnerabilidad multidimensional y que está más asociado al mercado laboral, a protección social, a los sistemas de cuidados y también al acceso a activos. Entonces, esta es un poco nuestra contribución. Hacemos un análisis en 18 países y encontramos una canasta distinta en cada país, con diferentes ponderaciones y con diferentes factores que explican la vulnerabilidad que tienen hogares que ya han salido de la pobreza, pero que tienen peligro a recaer en ella. Y luego en el nivel superior van a ver canastas de sostenibilidad. Estas son más proyectos de canastas multidimensionales que tienen que ver con los temas de desacople entre crecimiento económico y emisiones de carbono en el mundo y en particular en América Latina, e implica cambios en la matriz energética, implica cambios en el uso de la biodiversidad y la salida del patrón extractivista de uso de recursos naturales. Entonces, esta es una agenda de mucha creatividad. Estas tres canastas para nosotros cuentan una historia multidimensional de progreso, de transformación y también de exclusión. Entonces, quisiéramos tener siempre en el radar las tres canastas porque nos hablan del corto plazo y del mediano y largo plazo. Como ustedes verán en estas dimensiones, hemos adoptado una mirada seniana de esto. Todo esto está inspirado en el trabajo de Amartya Sen, de pensar que las vidas son construidas por cada persona, por cada hogar, por cada comunidad, y las dimensiones del bienestar son construidas de manera idiosincrática por cada una de nosotros, por cada uno de nosotros. No existe una receta, no existe una mirada homogénea sobre qué es bienestar ni qué es progreso. Esto es algo en construcción, es un proyecto social, si quieren, el definir qué estarán en estas canastas. Algo importante en este informe es que fuimos a hacer grupos focales en 22 países de la región, recogimos la voz de personas y sus definiciones de pobreza, sus definiciones de progreso, sus definiciones de vulnerabilidad. En este gráfico les compartimos cómo habla la gente sobre progreso en América Latina, y una narrativa muy fuerte, muy común a la población joven, pero a toda la población con la que hablamos, es definir el progreso en torno al binomio educación y trabajo, que sigue siendo la escalera de movilidad social más importante en la región. Importante demostrar que la gente valoriza mucho no solo el tener cosas, sino el ser, el tener una identidad propia, el tener una identidad ya sea en áreas urbanas, estilos de vida, clase social, condición étnica. Nuestras identidades múltiples son importantes en nuestra vida y también son importantes nuestros haceres, las actividades que tenemos en el mercado laboral, en la familia, en la comunidad. Entonces, esta identificación de haceres y seres se vuelve crítico en definir un poco el perfil de progreso en América Latina. No tiene tanto que ver con tener cosas, sino más bien el ser un tipo de persona o el hacer un tipo de actividad. Importantísima en la definición de progreso es la idea de ser libre, de tomar decisiones, de equivocarse y aprender a levantarse de nuevo, volver a intentar, muy asociado a esfuerzo propio y en línea de una idea social de esto, la construcción de libertad en sociedad. Segundo, la idea, el imaginario de recaer en la pobreza está muy asociado a shocks, a pérdidas de trabajo, desastres naturales, desatención estatal y el empeoramiento de las condiciones de niños en momentos de abandono escolar o aumento del trabajo informal y no remunerado. Entonces, estas asociaciones son comunes en la región. Les invito a que ustedes echen una mirada a nuestra página web, donde tenemos informes país por país sobre estas nociones de progreso y bienestar. Bueno, paso a la segunda parte del informe, que tiene que ver con respuestas de política pública. Ya habíamos adelantado un poco
un tema es que más de lo mismo no rinde lo mismo. Encontrábamos que crecer económicamente no es suficiente para dar respuesta a muchos temas importantes de la región. Sí encontramos que existe una arquitectura de política pública emergente en América Latina, que tiene 4 componentes, que son estos 4. Uno es una mirada creciente de articulación intersectorial. Cada vez menos encontramos una noción solo de mirar los temas sociales brecha por brecha, que fue muy común en la época de las ODMs de los últimos 10 o 15 años, y que hoy más bien se encuentran asociadas a articulaciones intersectoriales de problemas como exclusiones duras, problemas como resiliencia, problemas como seguridad ciudadana o inserción laboral de la mujer. Estas son maneras multidimensionales de definir problemas que generan agendas de política pública más complejas. Esta es la primera característica que vemos que es emergente y creciente. La segunda dimensión de la arquitectura latinoamericana es la articulación territorial. Ya no trabajar solo sobre la política nacional, sino vincularse cada vez más a nivel provincial o departamental y a nivel municipal y local y comunitario. Entonces, un rol de articulación que hace más compleja la política pública porque significa el ingreso, si quieren, de la política de actores locales y regionales y significa también la inclusión de miles de actores a nivel de actores rurales y de ciudades intermedias en nuestra política pública nacional. Este es algo muy importante y está transformando la manera de mirar los retos de futuro. Lo tercero es que cada vez vemos más que los decisores y las decisoras abordan el ciclo de vida de manera, la protección social mirando el ciclo de vida de todas las personas, y esto ya es un cambio con respecto a hace 15 años donde empezamos quizás solo con transferencias sociales, casi una acupuntura de política social que hoy ya tiende un puente entre el nacimiento de un bebé y el trabajo con personas mayores de edad. Entonces, esto es muy significativo en nuestro repertorio de política social. Finalmente, mucha mayor participación ciudadana, y no estoy hablando solo de personas que van y votan y participan políticamente, sino personas como hoy los que estamos conectados a este webinar a través de Facebook, a través de Twitter, redes sociales, que tienen más acceso a información, más acceso a evidencia y tienen una capacidad de transformación de los imaginarios de política social y también de demanda sobre decisores de política pública. Todo esto es saludable para la agenda de política pública y nos habla de una nueva arquitectura. Nosotros destacamos 3 temas urgentes en la agenda de América Latina. Como había mencionado al inicio, más importante que el crecimiento económico son políticas para no perder lo ganado. Estamos hablando de millones de personas que salieron de la pobreza, centenas de miles de personas que todavía se encuentran en situación de vulnerabilidad. 4 políticas que ya están en el repertorio actual son, primero, políticas de protección social, importantes, transferencias sociales, por supuesto, pensiones no contributivas, seguros de desempleo. En diferentes países creemos que este es el momento de aplicar políticas contracíclicas. Sabemos que existen techos fiscales, que existen problemas de acceso a más recursos, pero este no es el momento, creemos nosotros en el PNUD y en el Sistema de Naciones Unidas, de contraer el gasto social. Este es más bien el momento contracíclico, en todo caso, de expandirlo. Y esto es parte de un debate y de una discusión importante a nivel regional. Lo segundo es que encontramos que políticas de cuidado van a ser muy importantes para generar paridad en el mercado laboral y también en el uso de tiempo dentro del hogar, sobre el uso de tiempo del trabajo no remunerado. Tercero, debe haber políticas de acceso a activos físicos y financieros que pasan por políticas de acceso a vivienda, políticas de acceso a inclusión productiva y financiera y que son importantes para construir un perfil más patrimonializado y capitalizado de los hogares en el mediano y largo plazo. Y cuarto, políticas de capacitación laboral, un poco el perfil, el nuevo centro de gravedad de la reducción de la pobreza futura en América Latina, sobre todo de personas vulnerables, está en el mercado laboral. Ese es el motor de la reducción de pobreza, pero es un motor que no solo depende del mercado, depende de intervenciones inteligentes de política de inserción laboral y políticas de capacitación laboral, sobre todo de jóvenes y de mujeres.
Este gráfico es importante, el siguiente, que habla sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres en América Latina. Este es el recuadro para mujeres y hombres que tienen un nivel terciario de educación. Y algo que de destacar acá es que si bien las mujeres tienen mayor educación terciaria que los hombres en América Latina a nivel promedio, subsiste aún una brecha del 16% en promedio entre hombres y mujeres, a pesar de esta transformación en acceso a educación. Entonces, esto nos habla de un tema estructural, es un tema que implica no solo en la educación, sino también el mercado laboral, y es el punto de partida de una reflexión muy importante a futuro. Si no podemos quebrar barreras estructurales de la mujer, tanto en el trabajo no remunerado, el uso de tiempo desequilibrado entre hombres y mujeres, que es de 3-1 en áreas urbanas y es de 6-1 en áreas rurales de nuestra sociedad, no vamos a poder generar paridad en el mercado laboral formal. Y esta discusión creo que va mano en mano, no podríamos hablar de una sin la otra, y es un tema estructural pendiente en la región. Este segundo gráfico a mí me parece muy importante. Lo que nos muestra es una definición casi químicamente pura de lo que es una exclusión dura. Lo que nos muestra es un ejemplo de México que nos dice que a pesar de que uno va cambiando de clases sociales y va incrementando los ingresos, la diferencia en uso de tiempo no cambia en nuestros hogares entre hombres y mujeres. Sigue habiendo una brecha enorme. Se ve apenas una disminución en clases medias, en trabajo no remunerado, en áreas urbanas de México, pero lo que queda pendiente es brechas estructurales, primero entre áreas rurales y urbanas y luego entre hombres y mujeres en trabajo no remunerado. Como decía al inicio de esta presentación, esto habla de temas de conducta, de patrones de género profundamente enraizadas en la mirada, digamos, de nuestras sociedades y que requiere de políticas de acción afirmativa, de políticas antidiscriminación. No podremos avanzar con más de lo mismo en esta agenda. Tercero, en este tema de políticas para no perder lo ganado, analizamos tasa de ocupación y participación laboral. Sigue habiendo una brecha importante. La brecha aumenta en áreas rurales de nuestros países, pero sigue subsistiendo de entre 15 y 20 puntos porcentuales en áreas urbanas. Tema importante para la inclusión laboral. Esto es particularmente importante porque la futura reducción de pobreza y desigualdad va a suceder cuando cerca de 50 millones de mujeres más mujeres ingresen al mercado laboral en los próximos 15 años. Entonces, esta transformación significa un cambio estructural a futuro en la reducción de pobreza y desigualdad en la región. Segundo, más allá de la vulnerabilidad, más allá de la franja de personas que está en color amarillo y que salió de la pobreza y que tiene peligro de recaer, quedan exclusiones que son sistémicas y que están distribuidas a lo largo de la pirámide y que tienen que ver con condición de género, con color de piel, con políticas, con discriminación por condición étnica o racial. Y acá lo que nosotros hemos visto y hemos aprendido de varios ejemplos y buena práctica en la región es que uno tiene que abordar esto como temas de ciudadanía para nivelar el piso. No podremos seguir simplemente con políticas de inserción laboral y de protección social para temas en los cuales no existe nivelación e igualdad ciudadana. Para esto necesitamos políticas más agresivas, políticas antidiscriminación en temas LGTBI, en temas de discriminación por color de piel. Hemos visto la efectividad de nueva legislación y nueva visibilidad a través de políticas abiertamente de antidiscriminación. Segundo, el reconocimiento de derechos colectivos, particularmente de poblaciones afrodescendientes, afrocaribeñas y de pueblos indígenas en nuestra región. Pensemos en los casos interesantes de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, países que han hecho reconocimiento de espacios territoriales y también de autogobierno y de capacidad de ejercer el derecho consuetudinario. Finalmente, políticas de discriminación positiva. Un ejemplo importante en la región fue la ley de cuotas para participación política de la mujer, que ha quebrado y ha iniciado un proceso de transformación. Obvio que falta mucho por hacer en esto, pero solo el hecho de implementar esta legislación, de adoptarla a nivel de muchos países de la región, ha ido cambiando la discusión, ha ido redefiniendo y hoy por hoy se puede visibilizar la ausencia de paridad no solo en el poder legislativo, sino ya en el poder ejecutivo y en los gobiernos locales y departamentales y provinciales. Este es el inicio de una agenda de equidad de género y esperamos que a futuro sea más visible. En el ejemplo que tenemos en
sobre exclusiones duras es la ruralidad. Un ejemplo importante sobre el cual indagamos es en Colombia. Colombia tiene un proceso de paz en curso muy importante. Uno de los clivajes históricos es entre áreas urbanas y áreas rurales, y encontramos que ese déficit genera un reto muy importante para millones de ciudadanos y en particular para mujeres de áreas rurales que tienen una diferencia de 9.5 horas en trabajo no remunerado con respecto a hombres. Son de las mayores brechas que existen en América Latina hoy. Esto no solo se aplica para Colombia, por supuesto, sino en todos los países donde tenemos brechas urbanas y rurales. El tercer tema del informe, y con esto ya voy cerrando la parte de política pública, es el asunto de fiscalidad. Y este es un tema bastante delicado. Tenemos presión fiscal distinta en América Latina, desde un 14% del Producto Interno Bruto en Guatemala hasta un 34% en Brasil y toda la gama intermedia. Nosotros, por supuesto, estamos lejos del promedio europeo, que está en torno a 44%. Significa que existen retos todavía de presión fiscal en muchos países para generar una protección social adecuada, pero en algunos países, más que incrementar la presión fiscal, necesitamos mejor equidad y mejor efectividad en el uso de los recursos fiscales existentes. Este gráfico viene de un estudio muy importante de Nora Lustig y una red de investigadores en América Latina que analiza la incidencia fiscal decil por decil de la población. El decil 1 es el decil más pobre, el decil 2 el segundo más pobre, el decil noveno y el decil décimo son los deciles más ricos, y lo que ustedes van a encontrar ahí es que los hogares más pobres son beneficiarios netos del fisco, es decir, cuando sumamos transferencias, más subsidios, menos impuestos, encontramos que ellos son beneficiarios netos del fisco hasta más o menos el segundo o tercer decil. Pero ahí se da la vuelta a la ecuación. Y los hogares desde el tercer decil de la población, muchos todavía debajo de la línea de la pobreza, son más bien pagantes netos al fisco, pagan más impuestos de lo que reciben en transferencias y en subsidios. Y esto es preocupante, porque el punto ciego fiscal no debiera estar en el tercer decil, no debiera estar en el segundo decil, debiera estar quizá en el séptimo decil, donde la clase media va tomando más responsabilidad en una política de subsidios cruzados con respecto a poblaciones pobres y vulnerables. Pero hoy por hoy la política fiscal genera más bien un proceso de empobrecimiento en nuestras economías. Entonces, este es un tema de coordinación entre los ministerios de finanzas, que con una mano, que es la de impositiva, quitan lo que dan otros ministerios de área social a través de subsidios y a través de transferencias. Existe toda una cápita en el informe sobre eso, les invito a echar una mirada, es un tema pendiente para la agenda futura. Pasamos al futuro. Pensemos, hemos hecho un bosquejo muy rápido acerca de los últimos 15 o 20 años de transformación social en América Latina. Un poco el mensaje principal que tenemos es que todavía estamos en medio del río. 72 millones de personas que salieron de la pobreza, 94 millones de personas que ingresaron a la clase media, pero hoy por hoy, con 2 años de contracción económica, entre 25 y 30 millones de personas en peligro de recaer en la pobreza. Claramente, América Latina no va a poder avanzar haciendo más de lo mismo. Requerimos tender un puente hacia políticas de mediano y largo plazo. En el sistema de Naciones Unidas, nosotros hemos celebrado la adopción de esta agenda holística y universal, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Yo sé que la discusión ha girado en torno al número ampuloso de objetivos, son 17 objetivos, 169 metas, pero nosotros creemos que hay maneras de trabajar de manera holística sobre esta agenda. Y los invitamos a mirar un poco nuestra mirada, nuestro análisis metodológico sobre cómo se puede trabajar esto, las dimensiones ambientales, sociales y económicas en cada país de América Latina según las especificidades de cada país. Este gráfico que mostramos acá muestra nuestra contribución conceptual, que tiene que ver con la construcción de clusters o de combos, le llamamos nosotros, que son combos multidimensionales. Y podemos pensar en diferentes tipos de temas que van aglutinando varias metas y docenas de indicadores y de targets de la Agenda 2030. En algunos casos tiene que ver con resiliencia, otros con erradicación de pobreza, otros con la construcción de un cambio de patrón de desarrollo productivo y sostenible, de emisiones de carbono más sostenible. Entonces, depende del país en el que estamos y estos combos o estos clusters va a ser distinto.
También podemos pensar que esta manera de trabajar es útil a nivel local. Pensemos en un municipio rural pequeño que también puede construir 2 o 3 combos que generan una manera agregada, intersectorial, de trabajar exclusiones duras, temas estructurales, temas donde todavía subsisten desigualdades, discriminación y una agenda pendiente en la agenda social, económica y ambiental. Un ejemplo que nosotros hemos construido es un ejemplo acá de un combo, es pensar en el objetivo de desarrollo número 8, en lograr el empleo pleno y productivo, garantizar un trabajo decente para hombres y mujeres, incluidos jóvenes y personas con discapacidad, con igualdad de remuneración. Esta es parte de una agenda conjunta en el sistema de Naciones Unidas que compartimos con la OIT, que compartimos con la CEPAL, que empujamos desde el PNUD, y es una mirada multidimensional del mundo de trabajo. Como pueden ver acá, en el corazón de esa agenda están sistemas de cuidado, está la equidad de género dentro y fuera del hogar, está el mercado laboral con derechos laborales para todos y empezar a construir una agenda que derribe las exclusiones sociales duras y vaya construyendo protección social a lo largo del ciclo de vida. Este tipo de combos no son meras infografías, esto emerge de trabajo utilizando evidencia de encuestas de hogares y datos censales. Estas son en realidad frutos de correlaciones entre indicadores y targets y que hemos estado procesando acá en el PNUD y que vamos a ir haciendo y produciendo país por país porque creemos que nos genera un punto de entrada, una manera de construir masa crítica en la transformación del mercado laboral y en la erradicación de la pobreza en nuestros países. En otros países hemos trabajado sobre otros temas. Pensemos en El Salvador. Hoy el gobierno se plantea la erradicación, más bien el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el combo de reducción de pobreza gira en torno a inserción laboral de los jóvenes, al trabajo sobre el sistema de justicia, trabajo con la policía, sobre género y masculinidades entre jóvenes, transformación en maneras de mirar el desarrollo y el progreso. Entonces, creemos que este puede ser un aporte interesante a futuro en cada país. Bueno, vamos cerrando. El informe que esperamos que ustedes puedan leer, que está en nuestra página masqueingreso.org y en PNUD-americalatina.org, genera una mirada de 25 años hacia atrás y una proyección de los próximos 15 años. Y en la proyección nosotros afirmamos que el crecimiento económico, por más dinámico, no podrá redefinir los problemas estructurales de la región. Para ello necesitamos acciones de política pública que deben ir orientados a romper obstáculos estructurales. Cada país define y redefine cuáles son esos obstáculos estructurales y esperamos que sean de una manera multidimensional porque de esta manera no fragmentamos la acción pública. Creemos que existen 2 transiciones inconclusas que saltan a la vista en el análisis de datos a nivel regional. Una es una transición inconclusa de ciudadanía. Si bien todas las constituciones políticas de Estado de nuestra región reconocen la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, entre personas con discapacidad y no, entre personas según color de piel o condición étnica, lo que encontramos en la práctica es que subsisten hábitos, conductas y maneras de construir imaginarios que todavía son excluyentes. Y uno debe trabajar las transiciones inconclusas de ciudadanía de frente, con políticas antidiscriminación, con políticas de cuotas, si es necesario, con políticas de discriminación positiva, si es necesario, porque de lo contrario encontramos que políticas habituales de más de lo mismo o de inserción laboral o de protección social no van a tener impacto mientras no nivelemos el piso. Entonces, este es un tema estructural. Creemos que el trabajo de género en la región nos ha ayudado a entender este tema y trasciende género. Es un tema que nos ayuda a comprender muchas otras exclusiones que cuando se juntan, se unen. Pensemos en mujeres de pueblos indígenas en áreas rurales en nuestro continente que sufren de las, digamos, de las exclusiones duras más importantes de nuestro hemisferio. El segundo tema de transición pendiente tiene que ver con la sostenibilidad y es el desacople entre el patrón de crecimiento económico y las emisiones de carbono. En nuestra región es muy importante todavía el peso de los subsidios de hidrocarburos. Necesitamos todavía políticas de promoción de energía alternativa, del uso alternativo de recursos naturales, uso sostenible de tierra y la reducción del extractivismo. Como ustedes saben,
en la última década más bien hemos vivido una exacerbación del extractivismo en América Latina, mucha más producción y explotación de hidrocarburos, de minería. Esto está en la agenda. Sabemos que va a haber un puente todavía de uso de recursos naturales. Seguramente en los próximos 10 años todavía seremos muy dependientes de recursos naturales, pero creemos que esta agenda de salida del extractivismo va a ser importante para salir del patrón volátil que tenemos y también generador de desigualdades a nivel estructural. Segundo, creemos que se acabaron muchos de los logros fáciles, y ponemos esto de los logros fáciles entre comillas, porque por supuesto reducir pobreza nunca es fácil, reducir desigualdad nunca es fácil, pero sí lo que hemos evidenciado en América Latina son cambios demográficos, sociales de larga data, temas de cambio demográfico. Piensen en la urbanización, la traslación de millones de personas a áreas urbanas, el acceso a servicios sociales, quizá por primera vez para una generación, transformaciones básicas del mercado laboral que han generado una enorme reducción de pobreza en esta década. Sin embargo, futuros avances dependerán de la calidad de políticas públicas, de la calidad de las instituciones y de la calidad de las transformaciones sociales, de ir construyendo un patrón menos vulnerable y que vaya apuntando sobre temas más estructurales. Finalmente, creemos que nada de esto se puede construir en el corto plazo. Si bien la atención de los decisores y de las decisoras está en la coyuntura, en muchos lugares hay una contracción económica muy fuerte, entendemos que mucha de la atención gira en torno a la coyuntura, de cómo salir del bache y cómo generar transferencias sociales para compensar pérdida de ingreso. Creemos que esto es insuficiente, que desde el PNUD quisiéramos abonar a una agenda que mire los próximos 15 años, que vaya transitando, acompañando a los países a transitar esa transformación ciudadana, esa transformación post-extractivista. Y un poco el título de nuestro informe trata de reflejar esa idea, una frase que acuñamos que es de mirar el progreso multidimensional, que es un bienestar más allá del ingreso. Esta agenda en realidad nace ya hace 25 años con el primer informe de desarrollo humano, el enfoque de Amartya Sen, de Mahbub ul Haq, que el año 1990 nos invitaron a pensar el bienestar como una combinación de educación, salud e ingresos. Bueno, nosotros quisiéramos pensar que 25 años después hay que añadir a esto paridad de género, hay que añadir a esto una transformación de las relaciones entre la condición étnica, racial de nuestras sociedades, y también pensar en la vulnerabilidad en el mercado laboral, la protección social. Hay mucho por hacer aún. Nosotros definimos el progreso multidimensional en este informe de manera holística como nada que dañe los derechos de las personas y las comunidades, ni nada que amenace el bienestar del planeta puede considerarse progreso. Yo quisiera dejarles con esa reflexión e invitarles a hacernos comentarios, a mandarnos preguntas. Nosotros encantados de hablar con ustedes sobre esta agenda y en la agenda futura de progreso multidimensional en la región. De nuevo, felicitarles a todos ustedes, a todas, por trabajar en esta agenda importante de género, de transformación de la condición de vida de los habitantes de nuestra región. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, George, por esta presentación. Estamos, para comentarles a todos y a todas, que estamos grabándola, se la reenviaremos para que puedan seguir compartiéndolo en sus países. Vamos a darle la palabra a Epsi Campbell, ahora que ella hará unos comentarios en torno al informe, y posteriormente vamos a recuperar algunas de las preguntas que están haciendo en el chat y en Twitter, y para que tanto George como Epsi las puedan contestar. Epsi, te escuchamos. A ver. Hola, Epsi. Muy buenos días. Muy contenta de estar en esta conferencia en donde se está presentando el informe de progreso multidimensional, tratando de abordarlo desde una perspectiva de las mujeres. Lo primero que quisiera plantear es que el informe en sí mismo es un aporte cualitativo para entender la realidad desde una perspectiva de la diversidad. Decir que desde la multidimensionalidad se abordan las diferentes factores que inciden en el progreso humano, y eso ya es una visión que le contribuye definitivamente a las mujeres. Es una visión que nos permite a nosotras, y principalmente en esta lógica
de reentender el progreso, las políticas públicas, el rol del Estado, entenderlo desde una perspectiva que supera la lógica más tradicional, muy cuestionada desde Amartya Sen, de verlo simplemente desde una perspectiva de ingreso. Hay un acercamiento bastante más claro de lo que podríamos entender como una vida digna, una vida decente, y cuáles son en realidad los factores que nos permiten y que le permiten a la población como un todo salir de la vulnerabilidad. El segundo tema que yo quisiera abordar desde los hallazgos del informe tiene que ver que la política social se relaciona directamente con la política fiscal. Quizá cuando Gray hacía y demostraba algunos de los gráficos que están incorporados dentro del informe, nos damos cuenta que muchas de las veces hay una neutralización de la política social por una realidad fiscal que enfrenta la clase más pobre y vulnerable, que de alguna manera le captura los ingresos que han sido recibidos por la vía de transferencias o algunas políticas sociales. De manera que sí es muy importante plantear que no podemos seguir mirando el tema de la política social y de las políticas específicas que tratan de abordar la realidad de la pobreza extrema, de mantener esa cantidad tan importante de personas fuera de la pobreza, y lo que quiere decir es que estamos apostando a sociedades en América Latina en particular, en donde se radique la pobreza y la gente pueda vivir en una clase media de manera permanente, sin los temores de que cíclicamente podrían estar cayendo hacia la pobreza. Entonces, aquí yo sí diría, la redistribución por la vía de la carga impositiva, plantea el informe de manera clara, pero quisiera decir que es muy importante para el caso de las mujeres, es fundamental en todos los países de América Latina. No hay una buena política social si no se relaciona con una política fiscal. Entonces, también, y aquí realmente quisiera remarcar que las reformas fiscales estructurales se convierten en una condición fundamental para un desarrollo humano multidimensional, con una reforma que tenga una perspectiva de género. Eso quiere decir que pueda mirar la política fiscal, las diferencias en donde se impacta la política fiscal diferenciadamente para las mujeres y para los hombres. Y es que muchas veces los temas fiscales lo hemos dejado fuera de la agenda de género, lo hemos dejado fuera de la agenda social, como si pudiésemos separarlas de manera tácita y dejarlas en mundos diferentes. También el informe plantea un tema en el cual ya demostró la práctica de los países de América Latina, y por eso los datos lo que hacen es confirmar que las políticas afirmativas para las mujeres son fundamentales para superar los obstáculos estructurales, que son fundamentales y que yo diría deben de mantenerse en tanto no superemos esos obstáculos. Podría una plantear que son una respuesta a la realidad que enfrentamos, pero que mirando la perspectiva de futuro todavía hay muchísimo que hacer en materia de desigualdad, así que no veo en el mediano plazo ninguna posibilidad de seguir avanzando en materia de igualdad entre hombres y mujeres si no mantenemos unas políticas de acción afirmativa vigorosas. Aquí quisiera relacionar dos temas, los temas que tienen que ver con participación política de las mujeres y el tema que tiene que ver con el crecimiento económico. Lo primero, decir que la primera década de este siglo fue una década en que no solo avanzamos en superación de la pobreza de importantes contingentes de la población, sino que avanzamos de manera muy acelerada en participación política de las mujeres. Si tomamos como base el principio de este siglo, nos damos cuenta que estábamos partiendo de situaciones bastante precarias, digamos, de participación política de las mujeres. Pero sin embargo, la tarea más importante se hizo en esa primera década.
y los avances que tenemos en esta segunda década, ya más allá de la mitad de la segunda década, empiezan a ser lentos y en algunos casos podrían identificarse como retrocesos. De nuevo afirmar entonces lo que ha planteado el informe, que no todo lo ganado está, no todo lo que hemos superado lo tenemos ganado de por sí, sino que pueden existir y existen retrocesos en temas que pueden ser fundamentales para una inclusión y una igualdad entre mujeres y hombres y para superar las desigualdades. El tema del poder y la distribución del poder, por lo tanto, de las mujeres, se plantea como, deberíamos de plantearlo como uno de los desafíos fundamentales para la próxima, para los próximos 15 años en la propia Agenda 2030, porque desde allí también entendemos que se van a impulsar transformaciones tremendamente importantes. Mucho de las modificaciones y de la correlación de fuerzas entre una política social más inclusiva para las mujeres está directamente relacionada con más mujeres en la política. Así que ese es un espacio incluso de análisis del propio PNUD en donde pueda ir mirando cómo políticas sociales cada vez más inclusivas para las mujeres se relacionan con un aumento de participación política de las mujeres. Otro tema que pareciera importante, que lo ha planteado Gray, y que realmente nos permite mirar América Latina desde una perspectiva diferente, es que la situación de las mujeres no es lineal, la situación de las mujeres no es homogénea, como también la situación general y los datos promedio que se presentan ocultan mucha de la realidad de discriminación que viven contingentes importantes de la población. Ya lo plantea el capítulo 5 del informe de manera clara esas desventajas estructurales, pero sí quisiera reafirmar un tema que implica una situación específica que afecta a las mujeres indígenas, afrodescendientes, a las mujeres rurales, porque allí también es necesario, sobre las políticas de acción afirmativa para las mujeres, impulsar políticas de acción afirmativa para esos contingentes de mujeres que encuentran desventajas estructurales. No es posible, si no tenemos una mirada multidimensional, que una política afirmativa simplemente sin una dimensión, por ejemplo, de multiculturalidad, sin una dimensión étnico-racial y sin una dimensión de la ruralidad y del urbano, puede impactar a aquellas que están en una situación de mayor desventaja. Nos pone el gran desafío entonces de pensar que hay políticas afirmativas que tienen que ser cruzadas con esa dimensión multidimensional que plantea el informe. El uso del tiempo, que es uno de los temas que se está planteando y que es fundamentalmente un elemento crucial en la canasta de resiliencia, porque tiene que ver con los servicios de cuidado. Ahí nos damos cuenta de dos cosas fundamentales que tenemos que subrayar para las mujeres. El primero, que aún y cuando las mujeres vivan acompañadas con sus parejas hombres, la carga de trabajo para ellas es sustantivamente mayor. Entonces lo será muchísimo más para aquella cantidad de mujeres, en algunos países más de una tercera parte de las mujeres, que son ellas cabeza de familia y que entonces por razones obvias la multiplicación del trabajo de cuidado es muchísimo mayor. Porque además sabemos que las mujeres que están en los sectores, en los primeros deciles, muchas de ellas están en condiciones de cabeza de familia o de mujeres a cargo de familias completas. Así que en términos del uso del tiempo y de las canastas y ofertas de política pública, a quienes más benefician son justamente los servicios de cuidado a esas mujeres que están en ese sector más vulnerable de la población. Insisto que las políticas desde los institutos de las mujeres, ministerios de las mujeres, ministerios de desarrollo social, deben de especificar e identificar metas específicas para las mujeres que se encuentran en una situación de mayor desventaja.
El informe nos plantea temas interesantes con relación a la participación y el aumento de la participación de las mujeres en los mercados de trabajo. Sin embargo, paradójicamente reafirma también que las mujeres se han capacitado más en los niveles terciarios, mantienen brechas negativas en ingreso hasta de un 16%, y sin embargo hay un crecimiento de la cantidad de mujeres en los mercados laborales. ¿Qué nos indica ahí un tema fundamental? Que no necesariamente para las mujeres funciona de manera como ha funcionado históricamente la relación en que a mayor educación, mejores ingresos, porque las brechas no terminan de disminuirse, y la brecha positiva que les asiste en términos de capacitación terciaria no ha dado como resultado que ellas por lo tanto, o que nosotros por lo tanto tengamos mayores y mejores ingresos, o que tengamos menores niveles de desempleo. Realmente ahí hay un tema necesariamente de acciones afirmativas que si no lo enfrentamos, me parece que el aumento o la posibilidad de inserción de las mujeres en condiciones de igualdad será mucho más lenta. ¿Qué es lo que deberíamos de pensar? Y yo quisiera aquí plantear algunas cosas, incluso relativas a lo que ya países desarrollados se han atrevido. Creo que las políticas afirmativas en materia laboral deberíamos ya de estarlas considerando para el sector privado, porque recientemente la canciller Merkel planteó como un tema, y lo dijo de manera directa, nunca había creído en las acciones afirmativas, pero es imprescindible que nos pongamos una meta de participación de mujeres en las cúpulas empresariales de este país. O sea, Alemania misma o países desarrollados mismos reafirman que la necesidad de tomar decisiones afirmativas para las mujeres es una condición indispensable para ir disminuyendo las brechas, que de manera natural, pese a la educación, pese a las condiciones sociales, pese a los sistemas de cuidado, pese a unos niveles reproductivos muchísimo menores para las mujeres, no se logra igualdad, y que es necesario entonces empezar a pensar cuáles acciones afirmativas en el sector privado podrían estarse impulsando como una alianza público-privada que genere incluso algunos premios fiscales a aquellas empresas que logran algunos niveles de participación de mujeres, no solamente mujeres en general, sino mujeres en puestos de dirección de esas empresas. Creo que también uno de los temas más importantes que plantea el informe es que debemos de entender que las políticas que mantienen, que permiten a las personas salir de la pobreza, no deben de ser políticas que se abandonen una vez que un grupo importante de personas salió de ese nivel de vulnerabilidad. Deben de afirmarse temas fundamentales como el tema de acceso a activos físicos y financieros, y creo que allí también tenemos que hacer esfuerzos particulares para que ese acceso a activos físicos y financieros tenga unas metas específicas para las mujeres, que no se vean los programas como para mujeres en acceso a activos o a crédito y financiamiento como programas muy coyunturales, muy puntuales, demasiado específicos, solo relacionados a las microfinanzas, con condiciones de tasas de interés muchas veces mucho más difíciles para las mujeres, sino que sea parte de las políticas financieras de nuestros estados, en el sentido de ir entendiendo que las mujeres debemos de colocarnos como sujetas financieras en igualdad de condiciones con los hombres, porque eso es una condición fundamental para la igualdad, para el progreso humano que no solo beneficia a las mujeres, sino a la sociedad como un todo. Voy terminando con algunos temas que
en las que deberíamos de focalizarnos. Efectivamente, es imprescindible que aprovechando la agenda y los compromisos de nuestros países en materia de los objetivos de desarrollo sostenible, podamos ir planteando agendas nacionales mucho más concretas que nos permitan cumplir con las metas regionales a partir de realidades nacionales que son fundamentales. Creo que hay unos temas que tenemos que incorporar, principalmente las mujeres, y que los plantea de manera general el informe, que tiene que ver con la eficiencia de la institucionalidad social relacionada con esas políticas que generan y que garantizan progreso multidimensional. La ineficiencia, la falta de transparencia, la inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas, tanto de la clase política como los responsables de las instituciones, hacen que la inversión que está haciendo las sociedades sea una inversión a la que no se le está sacando todo el provecho que podría plantearse. O sea, no solamente se tiene que mantener y hacer creciente la inversión en materia de política social, sino que es imprescindible entrarle a los temas de eficiencia, lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. El otro tema es el tema de que no podemos seguir soslayando una visión fiscal muchísimo más congruente con los deseos de progreso social que se manifiestan por todos los sectores, porque por una parte tenemos el deseo de tener sociedades inclusivas, igualitarias y que le permitan a todas las personas vivir bien, pero por otra tenemos unos modelos fiscales que atentan contra esos deseos. Esto habla de la necesidad de seguir planteando los nuevos pactos sociales que pasan por un pacto fiscal de claridad sobre esas metas de progreso humano. El otro gran tema es atrevernos a plantear desde la perspectiva, por supuesto, jurídica, legal, pero también política, la paridad de género en todos los de decisión del Estado. Creo haber planteado de manera suficientemente contundente que la participación de las mujeres en puestos de decisión política está directamente relacionado con más políticas sociales en favor de las mujeres y de los sectores más excluidos de la sociedad. Pero además de ser un tema de justicia, es un tema que permite ir superando las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Y finalmente, me parece que el informe nos da una herramienta poderosísima, pero poderosísima a nivel nacional y a nivel regional para plantearnos el desafío de disminuir claramente las brechas de desigualdad que han ido avanzando de manera positiva, pero acelerar esa disminución de brechas y de tener como región el objetivo de erradicar la pobreza. Creo que no podemos hablar con un lenguaje un menos claro, tiene que ser absolutamente contundente. América Latina puede superar la pobreza y esa superación de la pobreza incluye que los sectores que más excluidos han estado, los millones de personas afrodescendientes, los jóvenes afrodescendientes e indígenas que están en una clara situación de desventaja y para los cuales se requieren políticas universales que les lleguen y las específicas para aquellos sectores a los que de por sí no le están llegando esas políticas. Pero sí es posible, y los datos lo demuestran, que es posible avanzar en la erradicación de la pobreza, que los pasos que se han dado no pueden perderse, que no podemos resignarnos a que un sector importante de la población que superó la pobreza vuelva a caer en ella, pero mucho más, que aquellos que no hemos logrado salir de la pobreza, que salgan y que salgan de manera definitiva. Es un nuevo acuerdo societal en donde no pueden seguir siendo América Latina el lugar en donde
se encuentren los más ricos de la región, porque cuando hay unos que tienen demasiado, siempre van a haber muchos que tienen muy poco. Y entonces eso nos habla de nuevo de esas reformas fiscales que son imprescindibles y de esa nueva agenda de cara al 2030 en donde podemos vincular los temas de desarrollo social, los temas de inclusión, los derechos de las personas, el reconocimiento de América Latina como una región multicultural y pluriétnica, como una realidad sobre la cual hay que impulsar toda política económica y toda política social, y sobre una región en donde las mujeres y los hombres tenemos que seguir en pie de igualdad. Los temas relativos a la violencia contra las mujeres implica también un abordaje en donde se identifique a los hombres como sujetos de esa política para seguir avanzando y no quedarnos ahí postergados en una situación que pareciera ya inevitable. De modo que creo que avanzando y concluyendo de manera contundente, necesitamos las agendas nacionales que nos permitan vincular los objetivos de desarrollo sostenible con las metas específicas de progreso y que podamos ir rindiendo cada 2 o 3 años de cómo se van avanzando. Lo segundo es ponernos metas claras sobre eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de la política social para mirar lo que se avanza y tomar eso como punto de partida para seguir avanzando, pero para utilizar bien cada 5 que se está invirtiendo ahí, una participación de las mujeres de los grupos más excluidos en los espacios de toma de decisión, la paridad de género en todos los órganos de decisión del Estado y finalmente acciones afirmativas en el sector privado que le permitan a las mujeres y a sus familias y a los países aumentar, mejorar el desarrollo económico, pero fundamentalmente garantizar una situación de igualdad entre mujeres y hombres. Muchísimas gracias. Querida Epsi, muchísimas gracias. Supongo que no sé si estarás escuchando, pero hay aplausos que vienen de toda la región. Muchas gracias por esta presentación. Ahora vamos a dar la palabra al equipo de George y a George en Nueva York porque hemos recibido un montón de preguntas. Realmente esta webinar ha sido un éxito, tenemos más de 430 personas inscritas, actualmente pueden escucharlas más de 100 personas, por lo cual vamos a repetir la webinar este miércoles, estamos organizando todo para poder repetirla y que más personas en la región puedan escuchar a George y bueno, vamos a ver si Epsi nos puede compartir también 2 horitas más de su tiempo el día miércoles. Realmente se ha sobrepasado ha sobrepasado la expectativa nuestra, entonces queríamos hacer esta repetición. Entonces, bueno, Vanessa, Claudia, George, les dejamos a ustedes para responder las preguntas. Posteriormente, Epsi, yo te haría 3 preguntas de la audiencia a ver para que puedas tú responder. Muchísimas gracias. Excelente, entonces estoy a la espera. Perfecto, Epsi. Muchísimas gracias, Guillermina, y gracias, Epsi, por esa extraordinaria contribución. Yo quería responder algunas preguntas que nos han llegado muchas preguntas, mucho interés. Las voy a agregar en grupos. Un grupo de preguntas tiene que ver con el futuro de las políticas de género, de manera más particular. O sea, ¿cómo vemos nosotros el futuro de las políticas de género? Y quiero colgarme de las últimas palabras de Epsi, porque ella lo describió muy bien. Creemos nosotros que hay un espacio muy importante para políticas específicas de género. Pensemos en temas de violencia, de la pareja íntima, de cuotas parlamentarias y a lo largo de todo el sistema político, de asuntos de discriminación dentro y fuera del mercado laboral. Entonces, existe una agenda importante de políticas específicas, pero creo que se agrega a esa agenda también la otra, la que nosotros llamamos multidimensional, que Epsi llama en común acuerdo con nosotros universal y que tiene que ver con, en nuestra mirada, la inserción
en el mercado laboral, las políticas de cuidado, las políticas de protección social, el mercado laboral va a ser el futuro motor de reducción de desigualdades en América Latina, y creemos que podríamos pensar en una oportunidad muy importante en la actualidad de esta transversalización de todas las contribuciones de género a la política de erradicación de la pobreza. Nosotros sostenemos que no podremos superar la pobreza en América Latina si es que no hay igualdad en las condiciones de género dentro y fuera del mercado laboral. Entonces es un punto de partida fuerte y es un anclaje de nuestro trabajo. Lo segundo es que vienen varias preguntas sobre el equilibrio Estado-mercado y si es que esto es posible, si es que tenemos un sesgo demasiado estadista o de política fiscal o de Estado en nuestras políticas, en nuestra mirada. Y yo creo que lo que estamos buscando ahora es un equilibrio entre utilizar lo mejor del mercado, que está muy vinculado al mercado laboral, pero pensar que el mismo mercado laboral es una construcción social, es una construcción política, está regulada, tenemos políticas que intervienen tanto en generar pisos mínimos, de salarios mínimos, hasta de control de horas de trabajo, etcétera. Entonces, inclusive cuando hablamos de mercado laboral, entre comillas, estamos hablando de algo construido por políticas del Estado. Cuando no están construidas por política de Estado, estamos más ingresando a un terreno darwiniano, donde los más fuertes rigen sobre los más vulnerables. Creemos nosotros que tenemos que tener un equilibrio en uso de mercado y uso de Estado. La agenda no debiera, creemos nosotros, ser paternalista en el sentido de sustituir la libertad y la autonomía de las personas y los hogares y las comunidades de definir su propio destino. Este es un tema de larga data con nuestra agenda, con el enfoque de Amartya Sen y el enfoque de desarrollo como libertad, la noción de autonomía que es tan importante en esta discusión. El tercer tipo de preguntas tienen que ver con, entre comillas, la graduación de la pobreza o la graduación de las transferencias sociales. Y este es un asunto que está en discusión y debate en muchos países de la región. Nosotros creemos que hay que tener mucho cuidado con esta idea, que es una idea un poco lineal. La noción de que nos podemos graduar al superar una línea de ingreso es, por decir menos, equivocada. Creemos que más bien tenemos que trabajar en los servicios, en los activos, en los cambios de relaciones de poder que sostienen, que están detrás de esos movimientos en el ingreso. Y por eso que la interconexión entre estos cambios de ingreso y todo lo otro que es multidimensional, que tiene que ver con activos, con servicios, con bienestar subjetivo, con empoderamiento, con autonomía, esta interconexión es importante y creemos que debe ser parte del mismo vocabulario. Nosotros no vemos todavía, la graduación se va a dar de manera más robusta cuando millones de personas pasen a conformar las clases medias de América Latina y no requieran de políticas específicas en el mercado laboral. Pero estamos lejos de eso aún. Falta, yo creo, un trabajo importante. Había un par de preguntas sobre definiciones, sobre las definiciones que usamos, en particular preguntas sobre por qué hablamos de progreso multidimensional. No es eso, no va en contrasentido con el enfoque holístico. ¿Por qué no hablamos de desarrollo? ¿Por qué no hablamos de desigualdad de manera más frontal? Nosotros hemos tenido una discusión importante sobre esto y lo que encontramos es que después de hacer los grupos focales, de estar en contacto con centenas, inclusive miles de ciudadanos en diferentes lugares de la región, encontramos que la palabra progreso está ya redefinida por gente, tanto en situaciones de vulnerabilidad como en situaciones de exclusión. Y esa redefinición es importante acompañarla. Entonces hemos mantenido o estamos redefiniendo o ofreciendo alternativas de definición de lo que es progreso. Y está íntimamente ligado a la noción de desigualdad y exclusiones duras. Nosotros invitamos en el informe a desempacar la noción de desigualdad, de mirar la desigualdad en el mercado laboral, de mirar la desigualdad fuera del mercado laboral, dentro de las relaciones de pareja, de mirar las relaciones de desigualdad en diferentes ámbitos del quehacer. Y cuando desempacamos la desigualdad, creo que se genera un dinamismo de política pública más importante. Como ustedes han estado siguiendo el debate muy interesante sobre desigualdad de Piketty y otros autores, Atkinson y otros autores, existe algo así como un límite natural cuando seguimos hablando de desigualdad de ingresos. Y es importante diversificar esa mirada y mirar otros tipos de desigualdades y exclusiones que trascienden el ingreso. Finalmente, definiciones sobre urbanización y sobre ruralidad.
Estamos utilizando los datos y las definiciones del Sistema de Naciones Unidas sobre urbanización y todos nuestros datos en realidad vienen compartidos a través de las bases de datos de DESA, que es el Departamento Económico y Social de Naciones Unidas. 80% es hoy el nivel de urbanización de personas que viven en poblaciones mayores a 2.500 personas actualmente, que es la definición mínima de urbanización, de ruralidad, es el umbral de ruralidad en las definiciones de Naciones Unidas. Entonces, bueno, con eso le paso también la palabra a Epsi si quiere responder alguna de las preguntas y le devuelvo a Guillermina. Gracias. Muchísimas gracias, George. También haciendo como un grupo de preguntas, han llegado muchas preguntas, pero conociendo la trayectoria de Epsi, muchas preguntas están asociadas al tema de participación política de las mujeres y a paridad, y en particular a las dificultades que existen en la región en muchos países, no solo en la paridad política en torno a nivel nacional, sino qué está sucediendo en los espacios locales y cómo podemos trabajar desde el progreso multidimensional la participación política desde las mujeres a nivel local. Te paso esta pregunta, después posteriormente podemos hacer otras. Muchísimas gracias, Epsi. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo yo sí creo y estoy absolutamente convencida de que nosotras tenemos que ponernos una meta para lograr la paridad en los órganos de decisión que no debería de superar el 2025 en América Latina y el Caribe. Realmente lo que hemos avanzado, que no llega al 30% o llega a una tercera parte en el mejor de los casos, es insuficiente para los desafíos que tienen nuestros países. Y no tiene que verse como un tema de excepcionalidad, ya estamos, y ya todos los datos, incluso los propios datos del informe de progreso multidimensional, plantea que la preparación académica de las mujeres en términos terciarios es superior a la de los hombres, entonces aquellos argumentos, falsos argumentos sobre preparación y otros quedaron en el pasado y lo que se requieren son acciones mucho más concretas dentro de los partidos políticos y dentro de las legislaciones nacionales para abrirle las puertas a las mujeres que están ahí, que están deseosas de participar. El otro asunto es que efectivamente nosotras en materia de participación de mujeres en los niveles locales, ha sido, digamos, el nivel, comillas, más accesible para las mujeres. Es exactamente, creo que se reproduce la lógica de lo público y lo privado, de los espacios en donde son más cercanos a las mujeres, donde ha habido una mayor participación de mujeres, pero sin embargo, ahí también hay unos obstáculos importantes, y cuando ya nos ponemos a mirar los puestos de dirección unipersonales, la realidad de América Latina local y o nacional es absolutamente, digamos, frustrante, para decir lo mínimo. Son poquísimas más las mujeres que llegan a presidir nuestros países y son pocas, muy pocas, también las mujeres que llegan a ser alcaldesas, porque tienen que enfrentar procesos de elección muy duros, en condiciones absolutamente desiguales. El otro tema entonces, sí tiene que ver cómo esta visión multidimensional nos tiene que contribuir a la lógica de la inserción en lo público, tanto en mercados laborales, como bien lo planteaba Gray, pero en los mercados públicos de toma de decisiones, como ha sido este tema. En el tema del mercado laboral, quisiera nada más subrayar uno de los temas que está planteado por el informe y que Gray lo subraya. El mercado laboral será por excelencia la herramienta a través de la cual se disminuyen la mayor cantidad de desigualdades y donde se generan las mayores posibilidades de inclusión social y económica de toda la población que hoy está excluida, y un mercado laboral hablando de calidad, de permanencia y etcétera. Pero para las mujeres el acceso al mercado laboral, y principalmente para aquellas de los primeros deciles, debe de estar directamente relacionada con no solo los sistemas de cuidado, que muy bien está siendo planteado por el informe, sino por todo el tema relativo a los derechos sexuales y reproductivos y a la garantía de esos derechos sexuales y reproductivos. No es posible para mujeres de los sectores más excluidos, sin sistemas que les garanticen
los derechos plenos sexuales y reproductivos una inserción en términos de dignidad a los mercados de trabajo, pese a que se les ofrezcan algunas herramientas de formación y capacitación técnica. Así que sí creo que ahí tenemos que avanzar en esa agenda en esa perspectiva de la multidimensionalidad que incorpora la perspectiva de los derechos, pronunciar el tema de los derechos sexuales y reproductivos como un elemento crucial para la inserción de las mujeres. Gracias. Muchísimas gracias, Epsi. Una segunda grupo de preguntas está asociado, si puedes hacer un balance, ya lo hizo un poco George, en torno a las políticas sociales enfocadas hacia las mujeres y cómo han sido, en principio, redituales para su bienestar, pero también que se han vuelto asistencialistas o que han generado sobrecargas en las mujeres en torno a su vida personal, laboral y también comunitaria, ¿no? ¿Cómo tendríamos que estar repensando estos nuevos ciclos de política social que tengan una mirada, una perspectiva de género que se observe la multidimensionalidad de las dimensiones del tiempo de las mujeres y las familias? Entonces, este grupo de preguntas te pasamos. Gracias. Muchísimas gracias. Dos cosas importantes. En algunos países, como en el mío, en Costa Rica, en donde se avanzó de manera importante en el periodo constitucional pasado en el contexto de impulsar algunas políticas de cuidado. Estas, en una parte importante, resolvían los problemas para unas mujeres, pero profundizaban las desigualdades porque mucho de la política de cuidado pasaba por el trabajo precario de algunas mujeres que eran contratadas o subcontratadas para hacerse cargo de los centros de cuidado, con poca profesionalización, poco apoyo, mucho voluntariado, de nuevo reproduciendo la lógica de que ese es un trabajo de mujeres para mujeres y por mujeres, de mujeres y por mujeres para toda la sociedad. Entonces, yo creo que ahí tenemos que afinar muchísimo más qué son los sistemas de cuidado desde una perspectiva de progreso multidimensional. No solamente la oferta del servicio, sino qué tipo de servicio, en qué condiciones, quién, cómo se financia ese servicio, porque no puede depender ningún sistema de cuidado estatal del trabajo voluntario de las que realmente lo han hecho históricamente voluntaria y obligatoriamente desde sus casas. De manera que también ahí sí creo que hay un esfuerzo que tenemos que hacer para meternos muchísimo más a esas políticas de cuidado que han sido impulsadas para desenredar el cuidado que pasa de lo privado a lo público, pero que responsabiliza a las mujeres en condiciones de precariedad. Y ahí creo que efectivamente tenemos que mirar una política social mucho más estructural, con la profesionalización absoluta, con servicios de calidad para quienes tienen que recibir el servicio, con seguridad para las mujeres y las familias que tienen que recurrir a ese servicio, y no desde la perspectiva de alguna manera de caridad, porque me parece que hay ahí una lógica de asistencialismo que poco contribuye con la transformación de estas relaciones desiguales entre las mujeres y los hombres. Entonces creo que tendríamos que plantearnos como meta tanto revisar, profundizar y profesionalizar los sistemas de cuidado de manera que avancemos hacia el sitio correcto y que la sociedad entienda que el cuidado es una responsabilidad de Estado y no es una responsabilidad privada de las mujeres. Eso implica no solamente más inversión, sino y fundamentalmente mejor inversión en esos temas. Y finalmente, y creo que ahí el debate de las mujeres y de las mujeres que están participando en la política y de los hombres que ya tienen un compromiso más claro con una noción de progreso que supera el progreso o el desarrollo que veíamos en el pasado, debe de tener un rol fundamental, porque yo creo que tenemos que meter más a los ministerios de Hacienda, más a los ministerios de Economía,
a conversar sobre la política social que se necesita para la inversión necesaria para esa política social y particularmente en materia de cuidado, porque si no lo hacemos así, realmente no estamos rompiendo estructuralmente esa causa de desigualdad entre las mujeres y los hombres. Y finalmente sí creo que tenemos que generar unos acuerdos más claros en materia de igualdad de género entre las mujeres y los hombres que nos impliquen objetivos específicos en cada uno de los sectores sociales y económicos de los programas de gobierno, de los programas de desarrollo que se impulsan en nuestros países. Porque seguimos mirando los temas de las mujeres de manera muy satelital en sectores específicos, y allí entonces es cuando terminamos encontrando, cuando avanzamos un poco, empezamos a encontrar algunos obstáculos sobre los cuales no podemos ir muchísimo más allá. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Epsi y a George. Yo creo que ya estamos dando por finalizado. Han algunas otras preguntas que vamos a estar contestando, pero queremos comunicarles, antes de darle la palabra final a George y a Epsi para saludar, que este informe ha tenido también contribuciones de papers específicos, papers sobre el tema de tiempo, pobreza, cuidados, otros papers sobre trabajo doméstico remunerado, la situación de las trabajadoras y los trabajadores del hogar en América Latina, papers sobre el tema de la prevención, tema de violencia contra las mujeres, por lo cual en los meses posteriores estaremos compartiendo esos papers para profundizar en las temáticas de género que ha observado el informe de desarrollo humano. Vamos a estar enviándoles un correo electrónico a todas las personas que han participado con la grabación de la webinar, invitándolas también a participar el próximo miércoles. Desde ya, muchísimas gracias. Por último, en el chat van a encontrar todos los links que están dirigidos hacia la web del informe, animaciones de YouTube, la propia posibilidad de descargar una app del informe de desarrollo, tanto para que lo puedan tener ustedes, compartirlos con sus organizaciones, colegas y seguir difundiendo los hallazgos de este informe. Desde ya, muchísimas gracias a todas y todos desde Panamá. Un saludo. Agradecemos a todas las compañeras y compañeros que estuvieron apoyando en esta webinar. Le pasaría la palabra entonces a George y a su equipo para saludar y posteriormente a Epsi. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias, Guillermina, a ti y al extraordinario trabajo de tu equipo en Panamá. Un saludo especial a Epsi Campbell, nuestra colega, amiga, por todos sus aportes y por afianzar un poco una mirada aterrizada en la acción concreta, porque Epsi es una voz que no solo reflexiona, sino que actúa, y nosotros nos da un enorme placer, un privilegio haber trabajado con ella. Desde acá, desde Nueva York, simplemente despedirnos, invitarles a analizar el informe, a leerlo. Tenemos versiones en inglés y en español, tenemos varios PowerPoints que muestran diferentes ángulos de este informe. Creemos que hay mucho por hacer a futuro. Estamos convencidos que la Agenda 2030, Desarrollo Sostenible, nos genera una ventana de oportunidad también de seguir agendando una mirada multidimensional y atacar exclusiones duras, que es un poco el mantra o el mensaje principal de este informe, de ir saliendo de la mirada de crecimiento económico solo por el mero crecimiento económico e ir entrando en profundidad en temas en los cuales necesitamos derribar obstáculos estructurales, construir políticas de discriminación positiva y también de generar una reversión de lo que hoy es una coyuntura frágil en lo económico y lo social en la región. Nada más agradecerles a todos, a todas las colegas y a todas las personas que nos escuchan, y estaremos el próximo miércoles con una nueva versión de esta misma presentación. Muchas gracias. Gracias, George. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la posibilidad de poder compartir con ustedes algunas ideas. Creo que el informe es una herramienta extraordinaria para quienes están haciendo política pública desde los países,
para quienes están desde el activismo reclamando acciones concretas de parte de los estados. Hay un movimiento para mí de 180 grados sobre la forma en que se mira el desarrollo, que se ha mirado el desarrollo y los desafíos fundamentales. Se supera lo que siempre reclamaron los sectores sociales y los movimientos de mujeres por años, que era esa visión meramente economicista del desarrollo, y nos da en América Latina elementos de la realidad y análisis de lo que se ha hecho bien y de lo que falta por hacer y de los riesgos que tenemos, que creo que es una herramienta muy poderosa para quienes creemos que las sociedades en América Latina deben de ser sociedades igualitarias, con desarrollo humano, sin discriminación para nadie, en donde las mujeres y los hombres tengamos las mismas posibilidades y que podamos estar en pro de la construcción de espacios en donde tengamos las condiciones para ser felices. Le agradezco muchísimo al equipo de Panamá por haberme invitado. Cuentan realmente conmigo en este proceso de seguir promocionando con herramientas concretas, como esta herramienta de este informe de progreso multidimensional que va muchísimo más allá del ingreso, para profundizar el trabajo de quienes estamos comprometidos con esa visión de mundo de igualdad, de sostenibilidad y de oportunidades. Así que creo que las mujeres, en lo que nos queda y hacia adelante, tendremos que ir asumiendo mucho más responsabilidades y que efectivamente herramientas como esta nos permiten reafirmar con datos lo que muchas veces se había dicho y seguir adelante en este proceso que el PNUD ha impulsado y que creo que todas las personas que nos han escuchado o la gran mayoría comparten. Muchísimas gracias y creo que es una oportunidad extraordinaria para utilizar una herramienta en pro realmente de un progreso multidimensional en América Latina y el Caribe. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego a todas y todos, y bueno, y que tengan una excelente semana. Hasta luego.